porque hoy viniste, porque hoy estás acá y Dios te está diciendo, tengo planes buenos para tu vida, pero tenés que nacer de nuevo, tenés que dejar toda estructura, tenés que dejar todo argumento que está aquí en la cabeza y empezar a confiar que al Dios que yo sirvo, al Dios que yo alabo, al Dios que yo vengo a buscar en esta mañana, es un Dios vivo. Mira esta adoración que recién cantamos, eres santo, que realmente podamos tener esa visión. Y esa visión no viene con nuestra carne, esa visión viene por el Espíritu. Entender que el Dios que tenemos es un Dios santo, que es un Dios perfecto y que las situaciones que nos estén pasando a nuestro alrededor quizás son por consecuencia de cosas, pero Dios nos quiere llevar y nos quiere sanar y nos quiere dar la bendición por lo cual estamos aquí en esta mañana. La palabra dice en el libro de Juan, quiero que usted venga conmigo, y el Señor aquí le estaba hablando a los fariseos, a la gente que conocía de la palabra, que conocía de la ley, a la gente de ese tiempo que estaban al frente en el templo, en la sinagoga, y a los israelitas en sí. Todos lo seguían a Jesús, porque había algo en él, había algo en Jesús que hacía que las multitudes lo siguieran. Pero ellos se basaban en las Escrituras. Y mire lo que dice la palabra de Dios en el capítulo 5 del libro de Juan, versículo 39. Dice así: escudriñad las Escrituras. Escudriñar es no solamente leer, sino buscar, ir más allá de cada coma, de cada punto y coma, es meternos en el espíritu de la palabra. Dice, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros les parece que en ella tenéis la vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Amén. Jesús estaba caminando y las multitudes lo seguían porque Jesús hacía maravillas, Jesús hacía milagros y quizás hacía cosas que eran contrarias a la palabra. ¿Por qué? Porque Él vino para cumplir la palabra. Pero los fariseos, ellos se regían por la palabra. En el día de reposo no se podía hacer nada. Y Jesús siempre los confrontaba. En el día de reposo sanaba, en el día de reposo comía espigas. Y siempre los confrontaba. Y entonces aquí le dice, a ver muchachos, ustedes tienen la palabra y la tienen como algo alto. Y está bien, porque la palabra habla de mí. Pero lo que ustedes tienen que hacer en la palabra es escudriñar la palabra, porque ellas dan testimonio de mí. Ellas les hace conocer quién soy yo. Eso le quería decir Jesús. Y ustedes pensando en la palabra me confrontan y no vienen a mí para que yo les pueda dar la vida. Porque la palabra dice que Él mismo yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Jesús es el que tiene la respuesta a todas nuestras preguntas. Jesús es el que tiene la respuesta a todas nuestras situaciones, nuestros problemas. ¿Y saben cuál es el problema? Que nosotros nos miramos a ver qué dice la palabra. Pero no lo que hace Jesús. Yo me preocupo por cumplir cada cosa que dice la palabra. Pero no voy a Jesús. Me encierro en la palabra y no termino de conocer a Jesús. Y la palabra me muestra a Jesús tal cual es. Un Dios amoroso, un Dios misericordioso, un Dios perdonador, un Dios libertador. Pero no, yo me quedo con que yo la verdad que Jesús promete todo eso, pero
en mi vida pasada cometí tantos errores, hice pecados, ¿será que Dios me va a bendecir? Sí, porque Dios termina hoy haces un trato con el Señor y mañana sos una nueva criatura, de un nuevo nacimiento. Jesús decía esto porque capítulos anteriores, Él tiene la visita de una persona que se llamaba Nicodemo. Y yo quiero que usted me acompañe en este pasaje y quiero que podamos entender lo que Jesús le estaba diciendo a Nicodemo. Mire, la palabra dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Y este vino a Jesús de noche y le dijo, Maestro, sabemos que has venido a Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Fíjese el conflicto que tenía Nicodemo. Nicodemo sabía que Jesús hacía milagros, que hacía maravillas, y sabía que todo lo que hacía Jesús no lo podía hacer si no estaba Dios con él. Pero Nicodemo, que era un maestro de la palabra, era principal ahí entre los judíos, ¿cómo puede bendecir si no cumple el día de reposo? Se le hacía un conflicto a Nicodemo. Se le hizo un conflicto. Entonces nosotros, muchas veces, el que tiene años en el Evangelio, podemos saber la Biblia desde el Génesis hasta Apocalipsis. La podés saber de memoria. Sabés para cada situación el versículo que tenés que citar. Y vos lo citás, pero quizás no te da resultados. ¿Sabés por qué? Porque todavía no conocemos a Dios, a Jesús. No conocemos el poder del Espíritu Santo. Nos quedamos con que la palabra dice. Pero la palabra dice, pero si yo no tengo el Espíritu de la palabra morando en mí, la palabra puede decir, pero es palabra. ¿Se entiende lo que estoy hablando? Entonces dice acá, sabemos el conflicto que tenía Nicodemo. Yo voy a la iglesia, la verdad, diezmo, ofrendo, hago todo, y voy a las oraciones, voy a los ayunos, entiendo todo, pero la verdad que yo le pido a Dios y todavía no me responde. Pero vos realmente tenés una relación con Dios. Vos escuchás a Dios. Anoche hablábamos en una palabra con los jóvenes, cuando el Señor habla con Abraham en la carpa. Salí de la tienda. Era una relación ahí que tenía. A ver, Abraham, tenés un conflicto, vamos a hacerlo. Vamos a solucionarlo. Y muchas veces nosotros le buscamos tantas vueltas para ir a la presencia de Dios, cuando Él está a nuestro lado y está esperando que nosotros le pidamos. Pedid y se os dará. Llamad y se os abrirá. Buscad y hallaréis. Dice la palabra que Él vino y le dijo esto. Sabemos que vos viniste y estás haciendo un milagro y si no está Dios con vos, no lo podrías hacer. Entonces respondió Jesús y le dijo, mirá, Nicodemo, de cierto te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo un hombre viejo puede nacer de nuevo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió el Señor y le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Porque lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Entonces acá el Señor le estaba diciendo, Nicodemo, no te estoy hablando de un nacimiento, porque vos seguís estando en la carne. Nicodemo, yo te estoy hablando de que tenés que nacer de nuevo. Y vos me venía a decir que tenés que entrar en el vientre de tu mamá y volver a nacer. Yo no te estoy hablando de carne, te estoy hablando de espíritu, dice Dios. Nacer de nuevo es creerle a Dios. Lo que hasta acá no te dio resultado en la vida es porque lo tuviste a Dios allí, al costado. Ahora Dios en esta mañana te está diciendo, dame una oportunidad. Dame una oportunidad. Y prepárate a abrirle el corazón al Señor. Prepárate en esta mañana. Porque dejemos de cuestionar las cosas de Dios
Empecemos a creerle a Dios. Si Dios dice que me va a bendecir, créelo, porque te va a bendecir. Si Dios dice que te va a sanar, créelo, porque te va a sanar. Para Dios no hay nada, es imposible. Si Dios dice que te ha perdonado, créelo, porque ya te perdonó. No es que te va a perdonar, no es que tenés que hacer algo para que Dios te perdone. Ya te perdonó cuando fue a la cruz del Calvario. Él fue a la cruz, Jesús fue a la cruz, para darnos una nueva oportunidad. Y ahí dice, el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, ahora son hechas nuevas. Ese es el nacimiento del cual hablaba Cristo. Porque cuando yo creo en Jesucristo, que Él hizo el milagro en la cruz, Él pone el Espíritu Santo dentro mío. Y esa es esa llamita que nosotros tenemos que encender. Porque Dios nos quiere bendecir conforme al poder que actúa dentro nuestro. Conforme a lo que... Porque nosotros oramos y hacemos bien en orar por nuestra familia, hacemos bien en orar por nuestro trabajo, hacemos bien en orar por todo nuestro entorno. Pero ¿y nosotros cuándo vamos a cambiar? Porque la palabra dice que el cambio va a venir por nosotros. En nuestro trabajo nos van a empezar a respetar cuando ven el cambio en nosotros. En nuestra familia nos van a respetar cuando ven el cambio en nosotros. Y el cambio empieza por nosotros. Porque Dios puso un espíritu nuevo en nosotros. Hoy nacimos de nuevo y nos hace una nueva criatura en Cristo. Es para el que lo cree. Porque en el Evangelio es por fe. Nadie te va a poner un cassette. Nadie te va a poner la manera en que tenés que moverte. Aquí Nicodemo fue, Señor, explícame. A ver, yo no entiendo cómo vos hacés milagro y no cumplís con los ritos. Porque tengo el Espíritu. Porque tengo el Espíritu, Nicodemo. Necesitas el Espíritu. ¿Querés hacer algo diferente en tu vida? Necesitas el Espíritu. ¿Querés cambiar la situación que no te gustan en tu vida? Y necesitas el Espíritu. Dice la palabra que lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Y dice, no te maravilles de que te dije que es necesario nacer de nuevo, Nicodemo. Eso le decía Jesús. Usted métase en esta conversación. No te maravilles de que te dije que necesitas nacer de nuevo. No te maravilles, hermano, hermana, que estás acá, y yo también me incluyo, de que tenemos que nacer de nuevo. ¿Sabes por qué? Porque hasta ahora, todo lo que intentaste, por tus medios, con tu dinero, con tu sabiduría, con todo lo que te preparó este mundo, no te dio resultado, bueno, entonces hace un alto acá y dice, voy a probar con lo que dice Dios. Voy a probar con el Espíritu Santo. Voy a hacerle caso, voy a nacer de nuevo. Me arrepiento de todo lo que hice hasta ahora y ahora empiezo a caminar en lo que dice Dios. Eso es lo que necesitamos hacer. Eso es lo que decía Jesús. Porque dice, el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas no sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Aleluya. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Hoy vos estás aquí, pero yo no sé mañana a dónde Dios te lleva. Yo no sé mañana qué es lo que va a hacer Dios con vos. Pero sé que algo diferente va a hacer Dios. Porque dice la palabra que el que tiene el Espíritu Santo es como el viento. Hay algo diferente que todo lo demás, pero no sé de dónde viene. Porque no lo veo, porque es el Espíritu. Ni sé a dónde el Señor lo va a llevar. Parece que estoy hablando difícil por las caras, pero bueno. Pero es la palabra, si usted lo lee, es lo que Dios le pedía cambios. Lo vamos a ver después, más adelante. Mire, y dice la palabra que de cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos. Y no recibí nuestro testimonio. Si yo te digo las cosas terrenales y no las crees, ¿cómo vas a creer si te dijera las celestiales? Y en esta mañana, gracias a Dios por el testimonio que dio Anita, porque eso es lo que está hablando aquí. Vos podés tener una duda, vos podés tener un imposible, la pastora habló. Lo que es imposible para nosotros,
para Dios es posible. Entonces de eso se trata, tener el Espíritu Santo en nosotros. Anita tenía un problema, Fernanda tenía un problema. Lo dejaron en las manos de Dios. Hoy tenemos el resultado. ¿Lo hace o no lo hace? Entonces, ¿para qué le vamos a buscar explicación? ¡Créelo! Eso le decía Jesús a Nicodemo. Vos me venías a preguntar qué es lo que es, por qué lo hago. Porque tengo al Espíritu Santo en mi vida. No tengo cómo explicarlo. El Espíritu Santo es como el viento. Sé que hay algo que sopla, pero no sé a dónde va, ni a dónde viene. Pero que sopla, sopla, mi hermano. Si lo hizo con Anita, lo puede hacer con tu vida. En cualquier imposible que tengas. Pero claro, nosotros vamos, corremos a la Biblia. A ver, no, esto no puede ser porque acá la palabra dice así. Pero ¿sabes qué? Dios ya todo eso lo condenó acá en la cruz. Él perdonó todos nuestros pecados. Todo lo que nos condenaba, Él lo puso y lo expuso allí en la cruz. Para que vos tengas una nueva vida. ¿O vamos a hacer vano el sacrificio de Cristo? Porque Cristo dijo en Juan 10:10, el enemigo viene a robar, matar y destruir. Pero yo vine para que ustedes tengan vida y una vida buena. Pero claro, Dios me lo ofrece, pero yo no. Yo quiero seguir en la vida mía. Yo no quiero nacer de nuevo. Yo quiero seguir haciendo las mismas cosas que venía haciendo. Repito los mismos errores que venía haciendo. Entonces Dios no puede obrar porque no hay cambio. Pero si yo le creo a Cristo, si yo creo que Él me dice, el que está en Cristo es nueva criatura, las cosas viejas pasaron, ahora son todas hechas nuevas, yo tengo que hacer las nuevas cosas que Dios tiene preparadas para mí. Creerle a Él, buscarlo a Él, abrazarme a Él, desearlo a Él, cantarle a Él, adorarle a Él, ofrendarle a Él. Todas esas cosas que Dios pide que le hagamos es honra. Y la palabra dice, Dios honra al que le honra. Este era un fariseo. Saulo, era fariseo. Y Saulo, porque muchas veces cuando uno habla de la religión y todo eso, choca, ¿no? Pero nosotros a lo mejor en la religión caminamos y creemos que estamos haciendo bien las cosas para Dios. Y no las estamos haciendo bien. Saulo caminaba, estaba instruido por Gamaliel, estaba en el concilio, estaba en el Sanedrín y perseguía a los cristianos. Y los perseguía, y los encarcelaba, y los golpeaba, y hasta era testigo de que los mataran. Saulo. Y él creía que estaba haciendo bien. Porque conforme a la palabra había que terminarlo esto porque no respetaban el día de reposo. Porque revolucionaban todo, quitaban la paz de las ciudades. Hasta que tuvo un encuentro con Jesús. Un encuentro con el Espíritu Santo que le quitó la visión. Le quitó la visión y tuvo que llamar a alguien que estaba lleno del Espíritu Santo para que la vista le volviera. Y se llamaba Ananías. Dice que Ananías fue y oró por Saulo. Y Saulo empezó a ver. Y ahora entendió que no era la letra, era el Espíritu. Entonces Pablo, mire lo que dice en Filipenses 3. Filipenses 3:7, mire la declaración que hace Pablo. Dice, pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Pablo dijo, yo fui instruido
Yo me conozco toda la ley, me conozco toda la palabra, pero no lo conocía al que tiene poder. Ahora me bastó que ese al quien yo perseguía me bajara del caballo, me dejara ciego para poder entender quién es el que tiene poder. Entonces dice ahora, todo lo que hasta acá me trajo para conocer a Cristo, ya lo dejo, lo tengo por basura, pero ahora tengo que conocerlo cada día más. Ahora no me quiero perder lo que Dios tiene para mi vida. Ahora no quiero perderme nada de lo que Cristo tenga para mí. Eso decía Pablo, porque todavía no alcancé lo que Dios quiere hacer con mi vida. Entonces, dejo todo lo que queda atrás, me extiendo lo que está delante. Por eso, mi hermano, es que muchas veces nosotros venimos a la iglesia, hacemos todo lo que tenemos que hacer y de pronto se suelta una palabra. Y tenemos que perdonar a aquel que nos hizo mal. Y no quiero. No quiero perdonar. Estás todavía en la carne. Y yo quiero decirte, hermano, te hace falta nacer de nuevo. Dios tiene planes para tu vida. Dios tiene planes para tu vida. Deja las cosas de la carne y empezá a vivir en el Espíritu. Y hablo del perdón, porque no quiero hablar de otras cosas. Porque siempre traemos al lugar otras cosas que parece que puedan ofender. Pero el perdón es el mejor ejemplo. Yo sé que tengo que perdonar. La palabra lo dice, Cristo lo pidió. 70 veces 7. Todas las veces que me ofendan tengo que perdonar, pero no quiero. Entonces no naciste de nuevo. No naciste de nuevo, mi hermano. Yo no puedo ir a la presencia de Dios, porque ¿qué dice la palabra? Si yo no perdono, Dios no me perdona. El Padre nuestro dice, perdónanos nuestras deudas como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Si yo no perdono, Él no me puede perdonar. Y me pierdo todo lo que Dios tiene para mi vida, que yo todavía no sé, pero sé que es grande, por algo que pasó que me causó dolor y no lo quiero soltar. Quiero seguir en ese dolor. Quiero seguir en esa cárcel, en esa prisión. Quiero seguir allí porque no lo quiero soltar. Y no me extiendo lo que está delante. Porque el perdón, hermano, no es para la persona que te ofendió. El perdón es para sanar tu interior. El perdón es para que tu corazón vuelva a confiar en el Señor. Para que sueltes esa cárcel, para que sueltes esa prisión. Venga conmigo al libro de Corintios y con esto termino. Capítulo 2. Para que vea lo que... para que podamos entender lo que está en juego aquí hoy. Capítulo 2, versículo 9 y 10. Primera de Corintios, capítulo 2, versículos 9 y 10. Espero porque quiero que todos la leamos. Porque eso es lo que está en juego hoy, hermano. Dice así: antes bien, como está escrito. Está escrito. Cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado ¿para quiénes? Para los que le aman. Eso está escrito. Eso está escrito. Antes bien, dice,
como está escrito, cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Versículo 10. Pero, cuando hay un pero hay que pararse, pero Dios no las reveló a nosotros. ¿Por qué? ¿Por la palabra? Por el Espíritu. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. De eso quiero hablarte en esta mañana. La palabra te enseña, la palabra te instruye, la palabra te hace conocer a Cristo. Pero el que te va a revelar el poder de la palabra, el espíritu de la palabra, es el Espíritu Santo. Y acá Pablo decía, antes bien como está escrito, cosa que ojo no vio, ni oído yo, ni ha subido a corazón de hombre. Vos ni siquiera te imaginaste las cosas que Dios tiene preparadas para tu vida. Ni siquiera lo pensaste, ni siquiera está en tu corazón. Eso Dios ya lo tiene preparado para los que le aman. Dios te va a asombrar, Dios te va a hacer que vos veas y vas a hacer lo que hizo Nicodemo. Señor, yo sé, yo te fui a buscar en la iglesia, pero sé que esto, si no está el Espíritu Santo, si no está Dios en esto, vos no lo podés hacer. Eso va a ocurrir. Hermano, te quiero hablar de esto. Te quiero hablar de esto, pero ¿sabes qué? Está escrito. Pero si yo no tengo el Espíritu, si yo no nazco de nuevo, no va a venir esa revelación para mi vida. Voy a seguir luchando. Voy a seguir luchando con mis imposibles. Voy a seguir luchando con todo lo que yo no puedo, con todo lo que yo no tengo, con todo lo que yo no sé. Dios te va a poner ideas. Dios te va a poner ideas de hacer una empresa, de abrir una empresa y decir, Señor, ¿cómo hago si yo no tengo los medios? No lo sé cómo lo vas a hacer, pero es como el viento. Si vos confías en Dios, Dios te va a dar los medios para hacerlo. Porque Dios te quiere sacar de la esclavitud y te quiere poner sueños nuevos para que dejes de sufrir. Señor, yo no puedo, tengo un empleo y no tengo una salida. Estoy hablando de cosas comunes en este mundo. Pero también te puedo decir de los vicios. También te puedo hablar de las enfermedades. También te puedo hablar de todo lo que es imposible para tu vida. De lo que no podés conocer, de lo que no podés vencer. De depresiones. La palabra dice que me sacó del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre peña. Porque cuando el Señor nos saca de la desesperación, nos saca de un pozo, vas a tener una nueva visión. Vas a decir, ahora puedo confiar en Cristo, ahora puedo confiar en Dios. ¿Por qué? Porque hoy viniste, porque hoy estás acá y Dios te está diciendo, tengo planes buenos para tu vida, pero tenés que nacer de nuevo. Tenés que dejar toda estructura, tenés que dejar todo argumento que está aquí en la cabeza y empezar a confiar que al Dios que yo sirvo, al Dios que yo alabo, al Dios que yo vengo a buscar en esta mañana, es un Dios vivo. Es un Dios que te ve. No es un Dios que tenés que sacarlo a pasear en una procesión. Dios te ve, Dios te escucha, Dios tiene ojos, Dios tiene boca, Dios tiene mano, Dios tiene pie para caminar a tu lado, para bendecirte, para levantarte, para exaltarte. A ese Dios te vine a predicar en esta mañana. Y vas a venir a este lugar y vas a ver testimonio. Vas a ver testimonio como el de Anita. Y vas a ver otros testimonios, vas a decir, ¿cómo es eso? Porque esto es como el viento. No le busquemos explicación. La ciencia no lo puede entender. Los que estudiaron no lo pueden entender porque eso es carne. Y eso es lo que le decía Jesús a Nicodemo. No le busques explicación al Evangelio. Lo que vos tenés que hacer por la palabra, conocer a Cristo, saber que Él dio su vida por vos, saber que Él envió al Espíritu Santo para que Él sea tu amigo y saber que en el Espíritu Santo tenés victoria en todo lo que emprendas. El enemigo te va a querer detener, el enemigo te va a querer destruir, pero no, vos vas a decir, yo sé que camino en el camino justo, aleluya, en el camino real. ¿Por qué te leía Saulo? Dáselo más fuerte, al Señor. Gloria a Dios, gracias Señor, es para ti. ¿Por qué te leía Saulo?
Presta bien atención, hermano. Porque Saulo perseguía, encarcelaba, golpeaba y hasta mataba. Era testigo de las muertes de todos aquellos que él encarcelaba. Pero después que conoció a Cristo, dijo, fíjate vos que dice acá, todo lo que me llevó hasta acá lo tengo por basura. Ahora quiero conocer a Cristo. ¿Y sabe qué pasó? En vez de encarcelar a Pablo, lo metían a él en la cárcel. En vez de golpear a Pablo, lo golpeaban a él en la cárcel. Pero él dice, no, yo sigo caminando porque sé a quién estoy sirviendo. De eso se trata, tener el Espíritu Santo en tu vida, mi hermano. No es que las cosas van a estar en un lecho de rosas. No, quizás en ese lecho de rosas, quizás haya espinas que te dañen, haya espinas que te hieran, pero vos seguís caminando porque sabés que el camino final es la victoria. Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Pablo me decía, Saulo pensaba, yo seguía, encarcelaba, golpeaba y ¿qué sacaba? Nada. Pero ahora yo predico a Cristo, predico a este Salvador y me golpean, me encarcelan. Pero sé que cuando estoy en la cárcel, yo le canto, yo le alabo y el terremoto viene y las cadenas se rompen y yo puedo salir libre. De eso se trata. Cuando viene el problema, sabes que tenés un Dios vivo que te escucha. Sabes que tenés un Dios vivo que te va a responder. El Dios que yo predico es ese que fue a la cruz, que murió, pero que resucitó y está sentado a la diestra del Padre. Y no solamente que resucitó, sino que mandó a su amigo para que esté conmigo todos los días. Esa es la palabra, mi hermano, que yo te quería traer en esta mañana. Quizás viniste hoy acá y dijiste, la verdad, yo no... Hace años que vengo a la iglesia, escucho del Espíritu Santo, y no sé cómo entrar en la comunión con el Espíritu Santo. Y muchas veces en pequeñas cosas que no cumplimos, hacemos que esa obra sea infructuosa. En este caso Nicodemo, vos sos maestro de la ley y no entendés esto. Que hay que buscar el Espíritu. La palabra no fue escrita porque sí. Tiene un espíritu la palabra. Y el espíritu de la palabra es hacerte conocer a aquel que se interesó por vos, el que te ama. Y muchas veces nosotros miramos la palabra como al Dios castigador, al Dios malo. Cuando Dios nos dice eso. Es más, los amigos de Job lo criticaron y lo miraron de esa manera. Y luego después tuvieron que pedirle a Job que ore por ellos, porque habían hablado mal de Dios. Y ellos hablaban de acuerdo a la palabra. Algo habrás hecho, Job. Si estás pasando por prueba, alguna macana habrás hecho, Job. Y muchas veces con ese espíritu hablamos también. Y estamos frenando la mano de Dios. Porque lo que Dios quiere es bendecir tu vida. Él no quiere que peques. No quiere que peques. Pero cuando nosotros pecamos y reconocemos nuestra debilidad, Él nos mira con misericordia y nos perdona. Hay cosas que tienen consecuencias, pero empezamos un nuevo tiempo. Hermanos, viene un año que va a ser un año bendecido, un año que la iglesia se va a levantar. Por eso hay cosas que más adelante vamos a ir corrigiendo, pero simplemente para que estés preparado, porque el Señor va a derramar de su poder. Yo creo que estamos en los últimos tiempos, hermano, y la palabra dice que en esos últimos tiempos Dios derramará de su espíritu sobre toda carne. Y cuando ese espíritu sea derramado, toda esa gente va a buscar gente del espíritu y te va a buscar a vos, porque el Espíritu Santo está con vos. Pero no tenés que dejar que la llama se apague. Tenés que hacer que esa llama se encienda. Por eso Pablo le recomendaba a Timoteo que no tenga en poco tu juventud. Y en esta mañana yo te puedo decir que la gente no tenga en poco lo que vos sos. Porque sos especial tesoro delante de Dios. Y delante de ellos. Ellos no saben, pero adentro tuyo hay una llamita que está encendiendo.
Y el Señor dice en Habacuc: oh Señor, aviva tu obra en medio de los tiempos. Y en estos son los tiempos que vienen. Iglesia, prepárate, porque Dios quiere hacer un avivamiento primeramente en vos y luego en Leones, en la zona, en todo este tiempo, porque lo que va a hacer Dios será tremendamente grande. ¿Por qué lo digo? Porque yo todavía no lo soñé, yo todavía no lo tengo en mi corazón, y la palabra dice eso, que cosa que ojo no vio, ni oído yo, ni subió a corazón de hombre, es lo que Dios preparó para los que le aman, para los que esperan en Él. Así que, iglesia, te pido te pongas de pie, vamos a buscarlo a Él. Y como dice la palabra, hermanos, si alguien tiene necesidad de oración, alguien quiere que oremos, luego de la reunión vamos a estar aquí con la pastora y vamos a orar. Pero en este momento, hermano, yo quiero que usted pueda hacer como Nicodemo. Usted está delante de la presencia del Espíritu Santo. Las cosas que usted no entiende, las cosas que le están sucediendo, las fuerzas que le están faltando, la sabiduría que no lo puede entender. Todo eso, ríndaselo a Dios. Si hay perdones que tenemos que soltar y no queremos, no tenemos la fuerza, decile al Espíritu Santo: Señor, yo quiero perdonar, pero la verdad que la carne me dice que no. Pero hoy es el tiempo. Te estás perdiendo cosas buenas que Dios tiene para tu vida. Perdonar no es nada. Ya pasó. El daño que te hicieron ya pasó. ¿Para qué lo vas a seguir allí guardando? Abrirle la puerta, como decíamos domingo pasado, y que se vaya. Dios te hace libre, hermano, en esta mañana. Nace de nuevo. Nueva criatura, mi hermano. Nace en el Espíritu.